Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase del curso de Economía Latinoamericana en el siglo XXI. Esta es la tercera clase del bloque de Desarrollo Social y la última clase de contenidos de este seminario. Voy a acompañar mi presentación con un PowerPoint que ya está subido en la plataforma y que pueden ir siguiendo. Yo les voy a indicar a qué diapositiva en cada momento está ilustrando lo que yo voy diciendo, para lo cual las diapositivas están numeradas igual que la vez pasada. La clase de hoy trata el tema de las políticas de inclusión, políticas de ampliación de derechos, y es una consecuencia, en algún sentido, de las dos clases anteriores, en las que estuvimos planteando las tendencias y los nudos problemáticos y los desafíos en materia de empleo, y en términos más generales de trabajo, porque también estuvimos viendo la cuestión del trabajo de cuidado, en materia de pobreza y en materia de desigualdad. Entonces la clase de hoy tiene que ver con retomar la discusión sobre qué políticas se han estado implementando en la región para hacer frente a algunas de estas problemáticas. Y como podría llevar un seminario entero a hablar de esto, lo que decidimos hacer fue seleccionar dos casos paradigmáticos de políticas sociales en la región y que son paradigmáticos de la última década larga, las últimas 2 décadas, como nuevo paradigma, por un lado, de atención a la problemática específica de la pobreza y como sector de reformas más contundentes, incluso de contrarreformas, que es el tema del sistema previsional. Así que estos son los dos ejes con los que vamos a trabajar. En esta exposición vamos a focalizar sobre el primero, la cuestión de los programas de transferencias condicionadas, para el cual tienen referenciado uno de los dos textos, que vamos a ver algunos de la información que nos comparte incluidas en el PowerPoint. Y vamos a hacer menciones con la idea de que ustedes lo trabajen un poco más autónomamente a la cuestión de las reformas y contrarreformas del sistema previsional, para lo cual tienen el otro texto de referencia en la bibliografía. Así que para comenzar, si quieren ver la diapositiva que tiene el número 2, allí sintetizo los contenidos que tienen que ver con lo que estaba hablando. Primero quiero hacer una breve referencia al contexto de los regímenes de bienestar en América Latina, en el cual estas políticas sociales se ubican, para luego pasar a dar cuenta de lo que va a ser el principal desarrollo de esta clase, que tiene que ver con el paradigma y el rendimiento de los programas de transferencias condicionadas, para luego hacer algunas referencias breves a la cuestión de los sistemas previsionales y finalmente cerrar mencionando lo que a mi criterio son los principales desafíos, yo no diría futuros, sino más bien presentes en este contexto de cierto retroceso en los logros de los indicadores sociales, que eso ya lo estuvimos viendo en las clases pasadas, pero también en los logros de las políticas. Si pasan a la siguiente diapositiva, la que lleva el número 3, simplemente allí sintetizo dos o tres ideas que quiero enfatizar sobre esto. La primera es que los cuerpos de políticas sociales en la región se han estructurado inspirados en la lógica de participación del Estado a través de instituciones vinculadas con la posición de las personas en el mercado laboral. Los cuerpos centrales de los sistemas de políticas sociales tienen que ver fundamentalmente en los países que consiguieron tener regímenes de bienestar con participación del Estado más extendida, tienen que ver con regímenes del tipo contributivo, donde la vía de acceso al beneficio y las características del beneficio dependen de la participación de las personas en el mercado laboral. Pero esta afirmación general está muy matizada por países y lo que encontramos son distintas tipologías de regímenes de bienestar en las que no me voy a
a meter, pero sí quiero enfatizar que las características de estos regímenes de bienestar han sido distintas por países, con extremos en el cono sur de regímenes de bienestar con participación del Estado más extendida, más robusta, y los países de América Central como el otro extremo, con instituciones públicas dentro del régimen de bienestar muy insuficientes, débiles y desarticuladas. El segundo mensaje que quería transmitir respecto de esto es la contradicción histórica que ha habido en América Latina respecto de construir regímenes de bienestar con esta lógica de vincularlos a la participación de las personas en el mercado laboral en contextos de mercados laborales con las características estructurales que estuvimos comentando en la primera clase de este bloque. Mercados laborales segmentados, con altos niveles de informalidad, con bajos niveles salariales y con una relativamente baja tasa de participación de las mujeres. Esto ha hecho que históricamente los regímenes de bienestar en América Latina hayan excluido del goce de los beneficios de sus instituciones centrales a contingentes muy amplios de la población. El tercer problema que quiero señalar, o característica de los mercados de los sistemas de protección social como parte de estos regímenes de bienestar en la región, tiene que ver con los problemas de financiamiento. Los regímenes contributivos, un poco por la propia lógica de los mercados laborales en los que se asientan, han estado históricamente afectados por situaciones de déficit en el financiamiento, con lo cual los financiamientos han tendido progresivamente a alimentarse de fuentes contributivas y no contributivas. Lo vamos a señalar un poquito más en profundidad. Y finalmente, en algunos países es importante tener en cuenta la tensión entre lo urbano y lo rural, o bien el rendimiento diferente de las políticas sociales para la población urbana y para la población rural. En el contexto de estos regímenes de bienestar, en las últimas 2 décadas, se ha venido implementando en América Latina un paradigma de políticas sociales asistenciales particularmente, es decir, políticas sociales destinadas a atender la situación de las personas viviendo en situaciones de pobreza o pobreza extrema, con contingentes de población estructuralmente excluidos de los mecanismos prioritarios de inserción social. Este paradigma es el de los programas de transferencias condicionadas de ingreso, que seguramente ustedes han oído mencionar porque son un elemento, una institución de política social muy relevante en nuestros países actualmente y desde hace ya una década larga o 2 décadas según los países. Y además porque todos los países de América Latina tienen algún programa de este tipo, algún PTC, para usar la sigla con las que habitualmente se los menciona, programas de transferencias condicionadas. Estos programas o la fortaleza de este paradigma surge de reconocer 2 elementos. El primero tiene que ver con lo que yo decía antes, los límites estructurales de los sistemas contributivos y los rasgos estructurales de los mercados laborales, que hicieron que aún en los países con participación del Estado más robusta en los regímenes de bienestar y con sistemas de protección social más extendidos, como pudieron haber sido los casos de Uruguay, de Argentina, como ejemplos del Cono Sur, aún en estos países el rendimiento siempre ha sido deficitario en términos de cobertura, y de ahí para el resto de los países este rasgo se agudiza, se profundiza. Y el segundo elemento que se reconoce y se recupera como una justificación muy sólida de este tipo de programas es la legitimación de las transferencias monetarias. Hasta el punto de surgimiento y consolidación de los PTC, el paradigma era: no hay que darle ingresos monetarios a las personas, hay que transferirles servicios, aquellos servicios a los cuales no pueden acceder por vía del mercado, y hay que transferirles elementos que les permitan mejorar su participación en el mercado laboral, por ejemplo, a través de programas de capacitación, de promoción de la educación básica, etc.
Entonces son estos dos reconocimientos los problemas básicos estructurales de los regímenes existentes y volver a considerar que transferir dinero está bien y es eficaz y permite incluir más potentemente, dan sustento a la instalación de este paradigma con relativa fortaleza. Y hay una fundamentación teórica a estos programas que está sobre todo fundamentada o expresada por el Banco Mundial. Hay un trabajo del Banco Mundial del año 2009 que es un trabajo extenso, es una recopilación, una especie de estado de arte de los programas de transferencias condicionadas en ese momento en el mundo entero. Pero los dos primeros capítulos de este trabajo sintetiza lo que son los fundamentos teóricos y fundamentalmente los fundamentos teóricos económicos de estos programas. Y quiero recordarlos porque a veces estos programas son idealizados y romantizados y me parece que es importante recordar cuáles son los fundamentos en los que se sustenta y analizar críticamente qué consideración tenemos sobre estos fundamentos. Hay tres fundamentos básicos que el Banco Mundial sintetiza en este trabajo de manera muy clara y muy honesta. El primero es lo que el Banco Mundial llama los microfundamentos del paternalismo. Y sintéticamente este fundamento hace referencia a la idea de que, y aquí lo expreso casi textualmente como lo hace el Banco Mundial, la idea de que el Estado sabe mejor en ciertas circunstancias que las propias personas beneficiarias o en situación de pobreza lo que es mejor para sí mismas. Esta idea de que el Estado sabe mejor que los propios pobres qué es bueno para ellos. Por eso se habla del paternalismo, este Estado padre, protector, que busca atender la situación de las personas excluidas socialmente, con problemas de acceso y rendimiento en el mercado laboral, con problemas de acceso a recursos monetarios. Como el Estado sabe mejor que los propios pobres lo que es bueno para ellos, lo que el Estado reconoce es que el problema es un problema de mala inversión de la población pobre en su capital humano. Y que es esa mala inversión la razón fundamental de sus dificultades para participar en el mercado laboral y acceder a ingresos monetarios de manera autónoma. Y para corregir este mal comportamiento de las personas pobres derivado, según esta visión, de su propio desconocimiento, es que estos programas incluyen condicionalidades. Es decir, son programas que incluyen condiciones para acceder, hay que ser pobre o tener cierto nivel de insuficiencia de ingresos, o hay que ser una persona desocupada, pero además hay que cumplir con ciertas condicionalidades que con la evolución de los programas pasaron a llamarse contraprestaciones. Y que están referidas, como decíamos a mencionar, a la asistencia de los niños y niñas de los hogares que son beneficiarios a la escuela y a ciertos controles de salud. Entonces, el argumento central de los microfundamentos del paternalismo es que los padres y madres de los niños y niñas pobres no invierten adecuadamente en su educación y su salud, porque practican lo que esta visión denomina un paternalismo incompleto. Esta idea de que las personas actúan o toman decisiones en beneficio de sus hijos y de sus hijas. En el caso de los padres y madres pobres, esto no funcionaría adecuadamente. Los padres y madres pobres no actúan como si supieran el beneficio que la educación y los controles de salud le producen a sus hijos, y por eso los chicos no van a la escuela o no se hacen los controles de salud que se tienen que hacer. Entonces, estos programas establecen estas condicionalidades, que son además condicionalidades punitivas, en el sentido de que castigan a quien no las cumple con la pérdida total o parcial del beneficio, y es esto lo que fuerza y obliga en algún sentido a los beneficiarios a cumplir con las condicionalidades. Estas condicionalidades entonces se implementan para corregir la mala inversión en capital humano de los padres y las madres de los niños y de las niñas.
Entonces es el Estado paternalista que busca corregir esta situación y con esto consigue, desde esta visión, romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza. Los hijos e hijas de estos padres madres ya no serán pobres porque van a haber invertido mejor en su capital humano, van a estar educados, van a estar con mejores registros de condiciones de salud y como consecuencia de eso van a tener un mejor rendimiento en el mercado laboral. Este paradigma obviamente es un paradigma que entiende la pobreza como una situación básicamente individual y también a su solución la entiende de esa forma. Esta idea que se hizo muy popular en los 90, que en algún sentido estos programas continúan, que es la idea de que la situación de pobreza es consecuencia de las propias decisiones de los pobres y que salir de la situación de pobreza es también una responsabilidad de ellos. Y el mecanismo para esto es cumplir con las condicionalidades, lo cual también es una muestra del mérito de estas personas para recibir la prestación. Y aquí podemos vincular esta idea con el segundo fundamento teórico de estos programas, que es el fundamento de economía política. Aquí el argumento es quienes financian estos programas a través del pago de sus impuestos son personas diferentes a quienes reciben la prestación. Aquí hay un supuesto sumamente discutible en América Latina, que es que quienes financian los programas pagan impuestos y que los pobres no los pagan y lo que hacen es simplemente recibir la transferencia. Obviamente en países que tienen estructuras tributarias regresivas como las de América Latina, este principio es sumamente discutible porque en términos relativos los pobres pagan más impuestos que los no pobres. Pero la idea es entonces que si la situación es así, como se presume desde esta mirada, puede producirse un conflicto entre quienes financian y quienes reciben el beneficio. Y el conflicto puede llevar a la rebelión de los contribuyentes en el sentido de no querer pagar los impuestos o no querer que los recursos que se recogen, que se recaudan del pago de esos impuestos sirvan para financiar a los beneficiarios de los programas sociales. El cumplimiento de las condicionalidades funcionaría como una muestra de la voluntad de los pobres para salir de su situación de pobreza y por lo tanto como una muestra de el mérito que tienen para recibir la prestación. Y esto saldaría esta tensión. Quienes financian estos programas estarían más dispuestos a hacerlo cuando pueden reconocer que las personas que reciben la prestación tienen voluntad y están haciendo el esfuerzo de salir de su situación de pobreza. Y el tercer fundamento teórico de estos programas es el de eficiencia social. Lo que sostiene este argumento es que estos programas son buenos no solamente para las personas que los reciben, sino para el conjunto de la sociedad. El argumento es sencillo y muy directo: personas más educadas tienen mejores comportamientos sociales, personas con su salud cuidada generan menos costos para la sociedad en su conjunto porque no hay que estar financiando la reparación de la salud derivada del descuido. Entonces, en base a estos tres fundamentos se crean estos programas de transferencias condicionadas de ingreso que tienen las características que fuimos mencionando. Son programas de transferencias monetarias que transfieren montos básicos o mínimos que están focalizados en población con insuficiencias de empleo o de ingresos o de ambas cosas, y que suelen tener la condición para acceder de que haya niños o niñas menores en el hogar. Habitualmente la medida es que sean menores de 18 años. Estos programas son programas que están feminizados. La mayor parte de las beneficiarias de estos programas son mujeres, que en realidad no son las titulares del beneficio, porque los y las titulares del beneficio son los niños y las niñas, pero estas mujeres son las beneficiarias operativas. Y esto también se nutre de un supuesto teórico que es que las madres tienen un altruismo menos incompleto que los padres, en esa idea de invertir mal en beneficio de los hijos y de las hijas. Lo que se sostiene en este paradigma es que las madres invierten menos mal en sus hijos e hijas que los padres y por eso estos programas están feminizados. Y finalmente lo que ya comentamos, las condicionalidades vinculadas al cumplimiento
de controles de salud y a la asistencia escolar de los niños, y esto está sintetizado en la filmina número 5. Para ir avanzando e intentar que esta clase sea bastante más corta que la clase pasada, en el artículo de Cecchini y Atuesta que ustedes tienen referenciado para esta clase, hay un estado del arte de la evidencia cuantitativa sobre las tendencias de estos programas y su rendimiento. Y allí podemos ver claramente, como se observa en el gráfico de la filmina 6, cómo estos programas han crecido en la región. En 1996 había un único programa que era el programa de transferencias condicionadas que tenía México, que fue el país pionero en la implementación de estos programas. Ya para inicios de los 2000, la cantidad de países que contaban con estos programas se había elevado a 10, y ya para el resto de la década se menciona que 30 países de la región tienen al menos un programa de este tipo. En la filmina siguiente, la número 7, pueden ver también la magnitud en términos de la cobertura de estos programas. Esta primera ilustración, este primer gráfico, nos muestra la evolución de la cobertura en términos de hogares que participan como porcentaje de la población y en millones de hogares. Y como ustedes pueden ver, el número ha ido creciendo sustantivamente para ubicarse en esta década en 18,5% más o menos de los hogares en el conjunto de la región recibiendo estos beneficios, lo que implica hablar de casi 30 millones de hogares. Y si lo miramos en términos de población, que es la ilustración que tienen en la gráfica siguiente, la que figura en la filmina 8, estas magnitudes de las que estamos hablando hablan de una cobertura de alrededor de más del 20% de la población, alrededor del 22% en los años de mayor cobertura, lo que implica hablar de más de 130 millones de personas. Como verán, la envergadura de estos programas es muy grande y la cantidad de hogares y personas que en la región ven afectadas sus condiciones materiales de vida por la intervención del Estado ha sido muy creciente y es muy sustantiva. Claro que estos números generales esconden diferencias por países, y eso es lo que pueden ver en términos generales en el gráfico que tienen en la filmina 9, donde lo que vemos es la diferencia que hay con Chile. El indicador que aquí tienen es cobertura de personas en hogares como porcentaje del total de la población, y vemos que mientras Bolivia tiene una cobertura de más del 60% de la población, Chile tiene una cobertura de menos del 2% de la población, con un grupo de países entre el 30 y el 20% y otro grupo de países con coberturas que oscilan el 13%. Pero es importante tener en cuenta que estos números generales que veíamos antes y que hablan de una cobertura muy significativa de los programas es cierta para la mayor parte de los países de América Latina, pero no para todos, y es muy variante entre los extremos, ¿no? La filmina siguiente muestra esto mismo en su evolución en el tiempo, y lo que se consigna es básicamente cómo los programas han ido aumentando su cobertura y cómo la han empezado a disminuir en los muy últimos años en la región. Y eso tiene que ver con algo que vamos a comentar al final respecto de los desafíos que tiene que ver con la restauración de gobiernos con una inspiración más neoliberal en la región. Si lo pensamos en términos de la envergadura de estos programas en función del presupuesto que se le otorga, ahí la cosa aparece bastante más moderada, porque si ustedes ven el gráfico que tienen en la página 11, les recuerdo, todos estos gráficos están tomados del artículo de Cecchini y Atuesta que tienen sugerido para esta clase. Lo que vemos allí es que en ningún caso, ni siquiera en el caso de mayor inversión en términos presupuestarios, que es el caso de Ecuador, el porcentaje de los recursos públicos que se destinan a financiar estos programas supera el 1% del PBI. Ese es el indicador que tienen allí. Como verán, también hay mucha diferencia entre países
y esta inversión pública en términos de recursos monetarios, en términos de gasto público para estos programas, oscila de alrededor del 0,6% del PBI, en los casos extremos de Ecuador, Argentina, a menos del 0,10% en algunos casos de países centroamericanos, en el propio Chile que vimos que tenía un programa con una cobertura bastante menor. En la gráfica siguiente pueden ver esto mismo en términos de evolución, y allí es notorio en algunos países el descenso a lo largo del tiempo de la inversión en estos programas. Y en la filmina siguiente, que es la que figura en la página 13, tienen la evolución, tienen la magnitud de esta inversión, no ya como porcentaje del PBI, sino como participación en el total del gasto público social, y como verán, en todos los casos, la relevancia de estos programas en la estructura de los cuerpos de políticas sociales es relativamente modesta, si bien es significativa, con el caso de Ecuador llegando al 7,7% del total del gasto público social y con menos del 1% en los casos de Chile y Guatemala. Esto nos habla de la variedad de estos programas entre los países, y el último indicador que podemos ver al respecto es el que figura en el gráfico siguiente, que está en la página 14, que nos muestra la inversión anual per cápita, teniendo en cuenta por hogar sería más bien este indicador, y ahí también se muestran las diferencias, siendo Argentina el caso donde el monto de las transferencias es el mayor en términos por hogar. Esto nos habla de las diferencias, y básicamente las diferencias de los programas tienen que ver con su mayor o menor cobertura y fundamentalmente con la magnitud del beneficio que se transfiere, con países que transfieren montos que son muy mínimos y que por lo tanto tienen un rendimiento bajo en términos de cuánto permiten a los hogares beneficiarios superar situaciones de pobreza y de pobreza extrema, y otros que tienen un impacto en este sentido más significativo. No tenemos sistematizado el análisis de estos impactos, pero en términos generales lo que los estudios revelan es que el impacto de estos programas ha sido en algunos países considerable en materia de permitir a la población superar las situaciones de pobreza extrema, pero han sido mucho más modestos en conseguir que esta población supere las situaciones de pobreza. La literatura existente sobre estos programas también permite hacer algunas afirmaciones generales sobre su rendimiento. La primera es que que representan una transferencia de recursos sustantiva para la población a la que están destinados, y en este sentido son un punto de inflexión en la trayectoria de las políticas sociales en la región. El segundo elemento que suele mencionarse es que son programas que, aun cuando están destinados a millones de personas, son focalizados porque hay condiciones para acceder, y que la focalización que hacen estos programas es buena. En general, estos programas efectivamente llegan a las personas que están en las situaciones más extremas de exclusión y vulnerabilidad social. Luego también estos programas, por el lado de los aspectos positivos que se les señalan, demuestran ser programas que consiguen crear derechos y crear la sensación o la apropiación de esos derechos por parte de la población. Y esto es lo que hace, y esta afirmación también tiene matices por países, y entre otras cosas depende de la institucionalidad con la que se implementan, pero hay una noción de apropiación por parte de la población beneficiaria que hace que sea muy difícil revertir estos programas, y desde nuestro punto de vista esto es una virtud de estos programas, y también marca que este paradigma de la transferencia monetaria está bastante consolidado en la región. Ha mejorado en la práctica las condiciones de vida de los hogares, y fundamentalmente de las mujeres y de las niñas y de los niños, que son quienes en efecto reciben las transferencias. Y desde este punto de vista, quiero decir, si analizamos cuál ha sido la implicancia de estos programas en
la vida de las mujeres en particular, y si pueden pensarse como mecanismos que puedan ayudar a reducir las brechas de género, las conclusiones también son ambiguas, en el sentido de que por un lado en efecto han mejorado las condiciones materiales de vida de la población de mujeres beneficiarias y de sus hijos y de sus hijas, que le otorgan a las mujeres un cierto nivel de autonomía en la gestión de los recursos, incluso al interior de los hogares, pero se observan dos características que tienen estos programas que son controvertidas cuando se evalúan desde el punto de vista de los derechos de las mujeres. El primero tiene que ver con las condicionalidades. Las condicionalidades son condicionalidades vinculadas a nociones de cuidado. Tienen que ver con la educación de los niños y de las niñas, tiene que ver con el cuidado de la salud de los niños y de las niñas, y en este sentido estos programas refuerzan el rol cuidador de las mujeres, que ya vimos en las clases pasadas lo problemático que esto resulta para fortalecer la autonomía en general y la autonomía económica en particular de las mujeres. Entonces, este mecanismo de las condicionalidades punitivas puestas como responsabilidad de las mujeres refuerzan su rol cuidador y con eso se transforman en un obstáculo a el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres. Y el segundo aspecto controvertido desde este punto de vista es que en general estos programas no consiguen buenos mecanismos de salida, es decir, las personas entran al programa y difícilmente salen del programa. Y si salen del programa es más bien por decisiones de la propia implementación o porque sus hijos y sus hijas llegan a una edad donde ya no pueden ser beneficiarios de los programas, pero en general estos programas o las personas beneficiarias de estos programas no salen del programa por haber mejorado su situación y su autonomía o su posibilidad de acceder a empleo e ingresos por fuera del programa. Entonces, en este sentido hay también un atrapamiento de las mujeres pobres en estos programas que van a trazar trayectorias de vida dependientes de esta transferencia monetaria hasta que los hijos sean mayores y luego mujeres de edad mediana, en sus 30 y pico, en sus 40, con un vínculo absolutamente débil con el mercado laboral, del cual en algún sentido, como consecuencia del programa, han estado excluidas. Entonces estos son los aspectos controvertidos que tienen estos programas y que llamarían a pensar un poco en algunos de sus elementos que debieran ser ajustados o revisados para fortalecer los aspectos positivos y tratar de disminuir o evitar estos aspectos negativos. El otro cuerpo de transformaciones en términos de políticas sociales que quería mencionar, que no voy a profundizar porque tienen el artículo referido en la bibliografía sobre esto, es el de las reformas previsionales. Y básicamente quiero decir dos o tres cosas, como para orientarlos a ustedes en la propia lectura de la bibliografía. El primero es que lo que ha ocurrido en estas últimas 2 décadas o década y media ha sido un proceso de contrarreforma de las reformas previsionales de los años 90, que fueron reformas orientadas por la lógica de la privatización, básicamente. Privatización en la gestión, privatización en el financiamiento. En los 2000 se han ido implementando una serie de reformas a las reformas, que básicamente apuntaron a tratar de atender uno de los dos rasgos básicos de déficit que tienen históricamente los sistemas de previsión social en América Latina, que tiene que ver con el déficit de cobertura, nuevamente, muy derivado de lo que estos sistemas heredan del mercado laboral, y por otro lado, el bajo nivel de los beneficios que transfieren. Y entonces se han ido implementando distintos mecanismos que buscan mejorar estos dos aspectos. El más sustantivo ha sido la mejora en la cobertura. Y ha habido distintos mecanismos que tienen distintos rendimientos. Y por eso los y las invito a leer el texto que tienen referido, que compara justamente el caso de Argentina con el caso de Bolivia. En términos generales, lo que podemos decir es que los países de América Latina han estado avanzando sistemas de protección social con mucha diversidad entre los casos nacionales, que tratan de incluir a más gente en el sistema vía pensiones universales, como es el caso de Bolivia,
o vía modificaciones parciales en sus sistemas contributivos que los transforman, por lo tanto, en híbridos contributivos no contributivos. Es el caso de Chile, es el caso de Argentina, y ustedes leyendo el artículo van a comprender mejor por qué, pero me parece que el paradigma del sistema previsional al que nos enfrentamos hoy son sistemas híbridos que incluyen componentes contributivos y no contributivos tanto en el mecanismo de acceso al beneficio como en el financiamiento, porque los sistemas de previsión social en América Latina hoy se financian parcialmente con las contribuciones a la seguridad social y parcialmente con rentas generales. Y además de expandir la cobertura con estos distintos mecanismos, estos programas han tratado de garantizar ciertos niveles básicos, que muchas veces son mínimos, de beneficio, de transferencia. Y de nuevo esto está emparentado con las discusiones que veníamos teniendo respecto del reconocimiento de la importancia de las transferencias monetarias del Estado a las personas. Y creo que esto consolida sobre todo una característica de la política social en la región, que tiene que ver con construir cuerpos de política social donde se prioriza la monetización, en algún sentido asumiendo que la vía preferida de acceso a los bienes y servicios es el mercado. Y en este sentido cierro comentando cuáles nos parece que son los desafíos principales que enfrentan, por lo tanto, estos sistemas de políticas para atender los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, los problemas de exclusión, los problemas de restricción de derechos. Quiero señalar cuatro aspectos y con esto termino. El primero es la restauración neoliberal que estamos viviendo en nuestra región. Esto quiere decir la llegada al poder de gobiernos que tienen inspiraciones mucho más emparentadas con las orientaciones de política de los 90 que lo que fue la última década de gobiernos, comillas, 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 progresistas. Esto implica un cambio en las orientaciones de las políticas. En el caso de Argentina, que es el país donde yo vivo, esto se ve claramente en el caso del sistema previsional, donde lo que ustedes van a leer, que ha sido el proceso de reforma de la reforma de los 2000, se interrumpe. Y el plan de inclusión previsional, que es el cuerpo de política que implementa esto, se termina y lo que hay es una propuesta mucho más asistencial, de niveles de beneficios menores que los anteriores, y la propuesta o amenaza, podríamos decir, de una nueva reforma del sistema que se presume puede volver a tener una orientación privatizadora e individualizante, que no sabemos porque no es un debate que se esté haciendo público. El segundo gran desafío que enfrentan los esquemas de políticas sociales en nuestra región son las restricciones fiscales. Y esto se emparenta con lo anterior, con la restauración neoliberal y con esta vuelta a la sumisión al equilibrio fiscal, equilibrio que se consigue desde la mirada hoy dominante vía reducción del gasto y nunca vía ampliación de los ingresos tributarios, que es parte de la gran discusión que todavía está pendiente en la región. El tercer obstáculo central que para mí tienen estos cuerpos de políticas tiene que ver con los problemas estructurales, las características de los mercados laborales y las persistentes brechas de género y interseccionales, raza, etnia, edad, lugar de residencia. Y esta situación hoy ha traído nuevamente a la discusión algunas propuestas alternativas. Y en este sentido me permito señalar particularmente el debate que está proponiendo la CEPAL, que es una institución que me parece que en estos temas es muy respetada y considerada en la región, que reactualiza un poco el debate sobre propuestas como la de la renta básica, que fundamentalmente lo que proponen es mantenerse en esta línea de transferencias monetarias, pero discutir cabalmente las vías de acceso a estas transferencias, pensando en que las mismas tienen que estar basadas en la idea de ciudadanía y que tienen que ser incondicionales. No nos da esta clase para hablar de esto porque ya tenemos que terminar,
pero sí quería dejar planteado para quienes tengan especial interés en este tema, que esta es una discusión que se está reactualizando en América Latina y que frente a estas restricciones estructurales de los sistemas de protección social, creo que es una discusión a la que tenemos que prestarle atención. Vamos a cargar en la plataforma algunas preguntas disparadoras de una posible discusión intercambio de ideas que tengamos sobre los temas que hemos conversado hoy, así que la seguimos por la plataforma virtual. Muchas gracias.